Vamos a comenzar este tema repasando las fuerzas que hemos visto a lo largo de esta asignatura y de la anterior de Introducción a la Física. En términos generales, esas fuerzas las podemos separar en dos. Ellas son las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo o fuerzas de acción a distancia. Entre las de contacto hemos visto fuerzas elásticas, fuerzas de tensión, fuerza gravitatoria, que es la que llamábamos el peso. Estas fuerzas las vimos en la primera parte de Introducción a la Física. Ahora en física, por ejemplo, estuvimos viendo las fuerzas impulsivas, lo que llamábamos choque. Vimos las fuerzas que ejercen las partículas del gas al chocar con las paredes de un recipiente, y lo llamamos la presión del gas, y vimos que eso podía generar trabajo también, realizar un trabajo. Y bueno, ahora para cerrar el curso, vamos a hablar un poco de fuerza eléctrica, pero sin adentrarnos mucho en los detalles de su naturaleza, sino más bien en las cuestiones prácticas derivadas de esta fuerza que tienen que ver con la electricidad. Y hay otra fuerza, eh, entre otras, de acción a distancia, que sería la fuerza magnética, pero nos va a quedar por fuera de este curso. Así que vamos a empezar a ver un poco de qué se trata esa fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica tiene su origen en las cargas eléctricas de los átomos. Eh, Muchos de nosotros ya lo hemos visto. La materia está compuesta por átomos, y esos átomos están compuestos por electrones y neutrones y protones que están en su núcleo. La, la razón por la cual los electrones están orbitando o están moviéndose en torno al núcleo se origina en las fuerzas eléctricas, ¿sí? Los electrones tienen cargas que se llaman negativas, mientras que los protones tienen cargas positivas, y entre ellos se ejercen fuerzas que satisfacen esta regla que está descrita aquí. Cuando tenemos cargas eléctricas que tienen el mismo signo, ellas se repelen, mientras que si las cargas eléctricas tienen signos distintos, se van a atraer. Estas cargas tienen, como todo lo que se mide en la física, tienen una unidad de medida, y esa unidad son los coulombios. El campo eléctrico es un campo vectorial, es un campo que desde el punto de vista matemático es muy parecido al campo gravitatorio, es decir, así como la Tierra nos atrae a nosotros y a cualquier objeto que haya en el entorno, bueno, las cargas también se atraen de una forma similar, pero con la diferencia que ahora las atracciones pueden ser, las interacciones, perdón, pueden ser repulsivas, ¿sí? Es decir, si tenemos una carga positiva, ella le va a ejercer una fuerza repulsiva a otra carga
positiva, mientras que si esa otra carga es una carga negativa, la fuerza va a ser atractiva. Ahora bien, como decíamos, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son magnitudes vectoriales, son difíciles de manejar las magnitudes vectoriales, y siempre es preferible trabajar con otro tipo de magnitudes, con magnitudes escalares. Y por suerte, este campo, por las propiedades que tiene, nos permite trabajar con magnitudes escalares, que son eh, el potencial eléctrico. Esto es algo similar a cuando trabajábamos con la energía potencial gravitatoria en, en los capítulos previos del curso. Ahora vamos a trabajar con el potencial eléctrico que está vinculado con la energía eléctrica. En realidad, más que el potencial, nos va a interesar la diferencia de potencial, que estrictamente se escribe como delta V, como una diferencia, aunque en muchos casos vamos a hacer como un abuso de notación y vamos a escribir simplemente V hablando de esa diferencia de potencial. ¿Por qué nos resulta interesante desde un punto de vista operativo trabajar con eso y por qué lo estamos aprendiendo acá? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de esta diferencia de potencial, nos vamos a estar refiriendo a la diferencia de potencial que hay en los tomacorrientes, por ejemplo, en nuestras casas. ¿Sí? Si uno mide la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos terminales, va a encontrar que en promedio hay 220 voltios. Esta vez se refiere a la unidad, y la unidad de medida del potencial, de esta diferencia de potencial, es el volt. Bien. ¿Qué ocurre o cómo podemos interpretar estas diferencias de potencial y su acción sobre las cargas eléctricas? Bueno, supongamos que tenemos una distribución de carga Q y vemos que a alguna distancia el potencial toma un valor que llamamos VA. Y si nos situamos más lejos, podemos decir que el valor del potencial va a ser BV. Y por las propiedades y la distribución de carga que tenemos, va a ocurrir que VA es mayor que VB. Y en ese caso, para esa diferencia de potencial, lo que va a ocurrir es que cuando coloquemos una carga positiva en presencia de una diferencia de potencial de ese estilo, la carga positiva se va a alejar de esta gran carga que es la que genera esa diferencia de potencial. Mientras que si tenemos una carga negativa posicionada en la parte en el punto de menor potencial, lo que va a ocurrir es que esta carga negativa se va a acercar. Entonces, de alguna manera lo que podemos ver es que el hecho de que exista una diferencia de potencial nos permite mover cargas, ¿sí? Mover cargas eléctricas. O sea que si yo ahora me las ingenio para tener una diferencia de potencial y tengo un material donde hay cargas eléctricas, lo que va a ocurrir es que las cargas eléctricas positivas se van a mover en una dirección que va de la parte de mayor potencial, ¿sí? Yo acá tengo que esta parte celeste tiene un potencial mayor que esta parte roja, ¿sí? Entonces, este
este material, este medio que tiene cargas eléctricas positivas, va a experimentar un movimiento de sus cargas en una dirección del potencial mayor hacia el potencial menor. Por el contrario, el medio que tiene cargas eléctricas negativas, lo que va a encontrar es que sus cargas se mueven de la región de menor potencial a la de mayor. En definitiva, en una u otra dirección, va a haber un flujo, un movimiento de cargas, y a ello se lo llama corriente. ¿Sí? El movimiento de cargas va a ser una corriente. Históricamente se identifica al sentido de la corriente, a la dirección de la corriente, como la del flujo de cargas positivas, en la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Pese a que, en la mayoría de los casos, y en todos los casos cotidianos, el movimiento de las cargas, las corrientes que nosotros encontramos, están producidas por cargas negativas, ¿sí? Pero históricamente se definió primero el sentido de la corriente como el de la dirección de las cargas positivas, y después se encontró que en realidad los materiales, la mayoría tenían cargas negativas libres, que en general son electrones libres que tienen los metales, los conductores. Bien, las unidades en las que se mide la corriente son los amperes. Y puntualizando un poco más, yendo en detalle, la corriente se define como la cantidad de carga, el delta Q, que atraviesa un área, en este caso sería el área de este conductor, de este material, en alguna unidad de tiempo. ¿Sí? O sea que este amper, estas unidades de amper, van a ser equivalentes a coulombios por segundo. ¿Bien? Bueno, ahora, hasta aquí estamos suponiendo eh, que tenemos un material en el cual las cargas se pueden mover, digamos, libremente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo generamos esa diferencia de potencial, PA mayor que BB? Bueno, eso que nos permite generar una diferencia de potencial eléctrico es, en última instancia, una pila, una batería, ¿sí? Los dos cables que tenemos en el enchufe también. Esos tienen, si bien tienen diferencias con las pilas y las baterías, a los efectos de lo que vamos a conversar acá, son similares, ¿sí? Así que las pilas, por ejemplo, son las que nos van a permitir generar esas diferencias de potencial. Si ustedes miran la pila, dice que son de 1,5 voltios, y esos 1,5 es lo que se llama como fuerza electromotriz de la pila. Después vamos a ver que no exactamente, no necesariamente las pilas nos van a dar una diferencia de potencial de 1,5, pero ese es el valor máximo que podrían llegar a brindar. Entonces, con esa diferencia de potencial, nosotros podemos conectarlo a algún material y generar una corriente, ¿sí? Empezar a mover las cargas. Ahora bien, no todos los materiales son tales que permiten que sus cargas se muevan con total eh, libertad, ¿sí? De hecho, esas cargas interactúan con todos los átomos del material y encuentran una resistencia, ¿sí? Es como si hubiese una fricción al movimiento de esas cargas. Así que
materiales en general a los efectos de las corrientes, se los caracteriza en términos justamente de su resistencia. Y esa resistencia se mide en ohms. Es una característica que nos permite decir cuál es la resistencia que tiene un material a la conducción de corriente. Ahora bien, las resistencias no son el único tipo de componente eléctrico, electrónico que nos podemos encontrar en un circuito. También existen los capacitores. ¿Qué son estos capacitores? Bueno, son como terminales de placas metálicas a los que, al estar sometidos a una diferencia de potencial, si hay cargas positivas por esta parte, recuerden que las cargas positivas se alejan de las diferencias de potenciales positivas, así que van a venir hacia esta parte del terminal y las cargas negativas se van a venir hacia esta parte, y en esto no va a haber una corriente porque esta parte metálica no está en contacto con esta, entonces no hay transferencia de cargas entre un lado y el otro, pero sí va a haber muchas cargas positivas de un lado y muchas cargas negativas del otro. Y a esto es a lo que se conoce como un capacitor, ¿sí? Justamente porque es algo que acumula, tiene la capacidad de acumular muchas cargas, ¿sí? No va a haber corriente, pero va a acumular esas cargas. Este capacitor tiene unidades de faradios. Bien, esto es todo lo que por el momento les quería contar. Hay otras secciones en las cuales vamos a ir profundizando estas definiciones.